Hermanos y hermanas en Cristo, que el amor de Dios, la misericordia y la sanidad que viene de Dios nos acompañe siempre. Hoy, cuando escuchamos la primera lectura del libro de Ezequiel, encontramos una metáfora con un mensaje hermoso del profeta Ezequiel, profetizando con una visión de esperanza en tiempo del exilio, tiempo de caos. Ezequiel predica en el Espíritu con voz de esperanza, restaurando la vida desde un contexto de muerte, donde hay muchos huesos secos. En esta visión, Ezequiel ve que el aliento de vida entró en ellos y los huesos revivieron. Y podríamos reflexionar en cómo están nuestros huesos. ¿Son huesos con vida? ¿O son huesos que se han secado o están atados por algún motivo donde ya no vemos esperanza? ¿Cómo está nuestra fe? La muerte es parte de la vida, y cuando hay muerte hay tristeza, dolor y desesperanza. Las historias que hemos escuchado en este tiempo de Cuaresma tienen muchas cosas en común y nos ayudan a abrir nuestro entendimiento para pasar de la oscuridad a la luz de la fe. ¿Recuerdan ustedes el tercer domingo en Cuaresma cuando hablábamos de la mujer samaritana? Esa lectura nos ayudaba a entender el significado del agua viva con los ojos de la fe. El agua viva no es el agua ordinaria, sino más bien la palabra de Dios. El agua viva es la palabra que en momentos de desesperanza nos devuelve la esperanza. La palabra que nos ayuda a no tener sed, porque Dios nos nutre y nos alimenta con su palabra. La semana pasada también escuchamos la historia del ciego con un doble significado, ceguera física y ceguera espiritual. Las lecturas de hoy nos ayudan a entender el significado de la vida ordinaria y la vida de fe que nos lleva a vivir en la resurrección de una nueva vida con Jesús. Hoy Jesús nos llama a creer y a obedecer en su palabra. En el sermón de hoy vamos a estar reflexionando en 3 puntos que me parecen importantes. Primero, el contexto. Segundo, la descripción de los personajes de la historia. Y el tercero, el significado de la fe en Cristo. Vamos a empezar con el contexto. Como lectores del Evangelio de hoy, podemos empezar entendiendo el contexto de la historia de la resurrección de Lázaro que se desarrolla en la ciudad de Betania, un lugar que estaba cerca de Jerusalén como a 3 kilómetros de distancia. Y muchas de las autoridades de Judea habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Esto nos da a entender que la familia tenía una alta posición social con la élite de Jerusalén y había un gran número de personas importantes en el funeral. Cuando miramos este texto leído el quinto domingo en Cuaresma, podemos entender que este mensaje de muerte y de resurrección de Lázaro nos prepara para la celebración de la Semana Santa, que es un tiempo de reflexión de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. El hecho de que Lázaro estaba muerto y ahora Jesús lo haya resucitado fue lo que despertó la ira de aquellos que después lo crucificaron y le quitaron la vida a Jesús. El segundo punto está relacionado con una descripción de los personajes de la historia. ¿Recuerdan ustedes cuáles son esos personajes? Vamos a empezar con Tomás. Esta es la primera vez que Tomás es nombrado como uno de los discípulos. Tomás, apodado el gemelo, dice: vayamos también nosotros para morir con Jesús. Las palabras de Tomás me dan a entender que Tomás siente temor de volver a Judea. Y otros personajes de la historia de hoy son los discípulos, los otros discípulos.
ellos son reacios a ir con Jesús. Ellos no querían que Jesús volviera a Judea porque en este lugar las autoridades judías ya habían intentado apedrear a Jesús. Y todos podrían morir. Ellos no entienden lo que podría suceder si Jesús volviera a Judea. En este caso vemos unos discípulos pesimistas y desalentadores en este texto. Ellos todavía son discípulos de Jesús, pero quizás no sean los mejores modelos de fe. En la historia también encontramos a las autoridades judías, quienes habían ido a casa de Marta y de María a dar el pésame. Después, para ellos, el hecho de que Jesús restaurara la vida de Lázaro fue lo que convenció a la élite religiosa de que Jesús era demasiado peligroso para seguir viviendo. Es por este motivo que de ahora en adelante avanzaremos en las lecturas de cada domingo hacia el arresto de Jesús, los cargos falsos, el juicio, la tortura, la ejecución brutal y el entierro en la tumba. Una tumba de la que emerge no solo restaurado a la vida como Lázaro, sino también resucitado, muerto en cuanto a la vida ordinaria, pero ahora completamente vivo y resucitado por toda la eternidad. Muchos judíos estaban presentes. Estos fueron testigos del milagro que hizo Jesús. Ellos terminaron creyendo en Jesús, pero después los principales sacerdotes y los fariseos estuvieron involucrados en la decisión de matar a Jesús para salvar a la nación. Marta es otro personaje en la historia. Una mujer inteligente que sabe y pronuncia todas las frases apropiadas. Una mujer que conoce a Jesús y habla en términos cristológicos. Una mujer segura que conoce la palabra de Dios. Ella sabe que Dios responde las oraciones de Jesús. Ella cree en la resurrección de los muertos. Ella es una amiga de Jesús. Ella recibía a Jesús en su casa y junto con su hermana María escuchaban las enseñanzas de Jesús. Marta cree que Jesús es la resurrección y la vida. Ella cree que Jesús es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Esta es la segunda vez que una mujer testifica que Jesús es el Mesías. La otra vez fue en una conversación que tiene Jesús con la mujer samaritana. A mí me gusta la actitud de discipulado de Marta. Ella anima a María a salir al encuentro con Jesús. Ella, como seguidora de Jesús, anima a María con estas palabras: el Maestro está aquí y te llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Hoy también podemos sentir ese llamado de Jesús, ese Jesús que está aquí, en medio de nuestra casa, en medio del lugar donde nos reunimos para orar y adorar a Dios, o en medio del mundo. Nosotros y nosotras, como discípulos y discípulas de Jesús, podemos escuchar ese llamado de Jesús. Jesús nos llama también por nuestro nombre, así como llamó a Lázaro y nos dice: escuchen mi palabra. Yo soy la resurrección y la vida. Jesús ha venido al mundo para darnos vida y para enseñarnos el mandamiento del amor que nos lleva a vivir en solidaridad con las personas enfermas. En nuestra época actual, la enfermedad de coronavirus amenaza la vida de las personas del mundo, pero también hay otras personas sufriendo cualquier otro tipo de enfermedad. En la historia de Lázaro, Jesús nos enseña a defender la vida y a vivir en el amor.
Hoy Jesús nos enseña a defender la vida de tantas personas inocentes que mueren cada día. En la historia también aparece Lázaro. Lázaro, que significa Dios ayuda, era un hombre que por su enfermedad había muerto y lleva 4 días en el sepulcro. En el tiempo de Jesús había una tradición de que el alma de una persona muerta rondaba cerca del cuerpo durante 3 días. Después de ese tiempo no había esperanza de resurrección. Entonces, si Lázaro ha estado en la tumba durante 4 días, enfatiza que la situación está más allá de toda esperanza de vida. El otro personaje central de la historia es Jesús. Jesús amaba a esta familia compuesta por Lázaro y sus 2 hermanas, Marta y María. Jesús enseña que la enfermedad no termina en muerte, sino que por la muerte se manifiesta la gloria de Dios, y por la enfermedad el Hijo de Dios es glorificado. Estas palabras, aplicadas a nuestra época actual, nos llevan a tener una mirada de fe y esperanza de que esta terrible enfermedad de coronavirus, que amenaza con terminar la vida de muchas personas, no es un castigo de Dios. No es para anunciar el fin del mundo como muchas personas lo creen. La enfermedad nos hace ver nuestra debilidad ante la misericordia, la gracia y el amor de Dios. Y cuando Dios sana nuestras enfermedades, podemos ver manifestada la gracia de Dios para la gloria de Dios. Yo pienso que en este tiempo de Cuaresma ha ocurrido el milagro de la unidad en la oración. La enfermedad de coronavirus nos ha unido en oración como familia de Dios, como pueblo de Dios, para que la misericordia de Dios se manifieste en sanidad. Muchas veces hemos orado y hemos visto que en medio de nuestra enfermedad, en medio de nuestra debilidad, Dios nos levanta, como levantó a Lázaro. Dios nos da ánimos, Dios nos sana en el tiempo de Dios. Como personas de fe, hemos visto que Dios responde nuestras oraciones. Jesús hoy nos enseña a orar. Primero, dando gracias a Dios. Jesús ora en una estrecha relación de amor y confianza en Dios. En la lectura de hoy también podemos ver los sentimientos de Jesús, que son solidaridad con las personas que lloran y sufren. Ante la muerte de Lázaro, Jesús expresa con llanto sus sentimientos de amor. Jesús, al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, se turbó y se conmovió profundamente. Estos sentimientos de Jesús nos llevan a ver que Jesús sufre con quienes sufren, llora con quienes lloran, pero además nos enseña a orar y a darle gracias a Dios, porque dependemos absolutamente de la misericordia y de las bondades de Dios. Y para terminar, vamos a reflexionar en el tercer punto. ¿Recuerdan ustedes cuál era? Dijimos que en el tercer punto íbamos a estar reflexionando en el significado de la fe en Cristo. Te invito a pensar en Marta, esa mujer seguidora de Jesús que respondía muy bien teniendo en cuenta las enseñanzas de Jesús. Ella sabía todo sobre Jesús. Ella creía en las palabras de Jesús, quien dice: yo soy la resurrección y la vida. Pero en el momento que Jesús afirma: tu hermano resucitará, Marta le responde: yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Jesús enseña que el que cree en Jesús vivirá aunque muera. Y luego Jesús ordena quitar la piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Pero Marta, que representa al pueblo, reaccionó como el pueblo hubiera reaccionado, con duda, pensando en las cosas materiales.
Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. Ahora yo les pregunto, ¿la actitud de las personas ahí reunidas mostró suficiente fe? Y podemos pensar que fe es obedecer. Así que lo que debían haber hecho era confiar, creer y obedecer la orden de Jesús, quien decía, quiten la piedra. Si interpretamos estas palabras en nuestro tiempo, pudiéramos pensar que no basta solo confesar que creemos en Jesús, si no obedecemos las enseñanzas de Jesús. Jesús pudo haber quitado él solo la piedra, o pudo haber ordenado a la piedra que se moviera. Pero Jesús dice, quiten la piedra. Hoy Jesús quiere usarnos también como sus discípulos y discípulas, que obedecen las palabras de Jesús, removiendo piedras que obstaculizan nuestra vida. Tal vez son piedras de egoísmo, o tal vez son piedras de vicios que nos mantienen atados o atadas. O tal vez son piedras de injusticia social. Las buenas nuevas de hoy es que Jesús afirma que Él es la resurrección y la vida, y quien cree en Jesús siempre vivirá. ¿Crees esto? Aún con vida, si creemos en Jesús, no moriremos. La condición es si creemos. Creer es tener fe en que la vida eterna continúa aún después de la muerte. La condición es creer. Si creemos, veremos la gloria de Dios que se ha manifestado a lo largo de la historia de la vida. En las aguas bautismales, Dios perdona nuestros pecados. Nos unimos a la muerte de Jesús y creemos que seremos resucitados con Jesús a una vida nueva de fe y obediencia. El Evangelio de Juan enseña que la muerte es estar desconectados de Dios, pero la vida es vivir de la mano de Dios. No podemos entender nuestra vida separada de Dios. Y como dice Pablo, la muerte no podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Oremos para que Jesús nos libere de nuestras ataduras, así como lo hizo con Lázaro. Lázaro está muerto en la tumba. Lázaro no puede hacer nada por sí mismo. Lo único que puede hacer Lázaro es recibir la misericordia y la gracia de Dios, quien puede dar vida nueva. Ayúdanos, oh Dios de misericordia, a morir cada día nuestras ataduras, esos vicios que nos mantienen atados o atadas. Dios de amor y misericordia, aumenta nuestra fe en ti. Amén.